Una semana después de enterrar a mi marido, mi hijo, me miró directamente a los ojos y dijo: «Deberías hacer las maletas e irte, mamá. Esta casa no es tuya». Acto seguido, mi nuera me entregó una cartilla de ahorros vacía, un crudo recordatorio de que no me quedaba nada en este mundo, salvo un vacío inmenso. Yo le di la vida. Yo lo crié. Todo para que un día me dijera eso. Si alguna vez has sido madre, esposa, o simplemente alguien a quien su propia sangre ha tratado como una carga, espero que te quedes hasta el final de esta historia. Quizás en algún punto del viaje que estoy a punto de compartir, encuentres un trozo de ti misma. Y si alguna vez has estado en mi lugar, por favor deja un comentario. Hazme saber que no estoy sola. Mi nombre es Elena Balbuena. Tengo 71 años. Y esta es una historia que nunca pensé que tendría que contar. Comenzó una tarde cualquiera de miércoles, pero después de la muerte de mi marido Carlos, ya nada era ordinario. Todavía recuerdo el tic-tac del viejo reloj de pared. Carlos era quien le daba cuerda cada domingo. Nadie lo había hecho la semana pasada, así que llevaba 2 horas de retraso, y a mí no me importaba lo más mínimo. La casa estaba demasiado silenciosa. No era una quietud pacífica. Era esa clase de silencio en el que hasta el aire parece caminar, de puntillas, temeroso de tocar una herida que no ha cicatrizado. Carlos había muerto de un derrame cerebral justo en el cuarto de baño. Lo encontré mientras el agua de la ducha todavía corría. Durante toda una semana no me había atrevido a volver a entrar en esa habitación. La cena de esa noche fue la primera vez que nosotros, mi hijo David, su esposa Teresa y yo, comíamos juntos desde el funeral. Había preparado el estofado de ternera que más le gustaba a Carlos. No sé por qué. Quizás fue la costumbre. Quizás fue porque no sabía qué otra cosa cocinar. Teresa se sentó en la cabecera de la mesa sin preguntar. Puso música suave desde su móvil y luego comenzó a colocar los platos como si aquel fuera su restaurante privado. David tomó asiento en silencio justo en la silla que solía ocupar Carlos. No pude evitar mirar fijamente ese espacio vacío. Su silla seguía ligeramente girada, como si en cualquier momento fuera a volverse para charlar. Pero esa noche ninguna voz cálida rompería el silencio. Serví el agua. Teresa cogió la sal. David no me miró ni una sola vez. Comimos durante unos 5 minutos antes de que Teresa dejara su cuchara. Su movimiento fue lento, deliberado, como si estuviera a punto de dar una presentación. Elena dijo con voz ligera, como si solo sugiriera una idea: «Creo que deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, más manejable. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Y sencillamente no es práctico desde el punto de vista financiero». Me quedé helada. No estaba segura de haberla oído bien. Que David frunció el ceño, miró a su esposa y luego asintió como una sombra en señal de acuerdo. «Yo también lo creo, mamá. Ya sabes, mantener una casa tan grande, el coste, el esfuerzo, es mucho para ti». Dejé que mi tenedor cayera con estrépito sobre el plato, mientras el pecho se me oprimía. «Esta es la casa en la que viví 32 años con tu padre». Teresa sonrió, una sonrisa de labios apretados desprovista de toda calidez. Luego sacó un pequeño sobre blanco y lo colocó suavemente sobre la mesa. «Pensamos que necesitarías un poco de ayuda para empezar con un nuevo plan». Lo cogí. Me temblaban las manos, pero intenté mantenerlas firmes. Dentro había una cartilla de ahorros. Saldo 0. Ni un solo euro. Tan vacía como sus ojos cuando me miraban. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Teresa se encogió de hombros. Es un gesto simbólico. Lo entiendes, ¿verdad? Todo lo que él tenía estaba destinado en última instancia a sus hijos y nietos. Levanté la vista hacia mi hijo. ¿Tú qué piensas de esto, David? No respondió de inmediato. Tenía la mirada fija en su plato. Soltó un largo suspiro. Mamá Teresa tiene razón. Pronto vamos a formar nuestra propia familia. Esta casa sería perfecta. No podía creerlo. El hijo por el que me había quedado despierta toda la noche cuando tenía fiebre, el hijo al que le preparaba bocadillos para el instituto, porque odiaba la comida del comedor, estaba ahora sentado frente a mí, un extraño sonriendo, mientras me echaba de mi propia casa. No dije una palabra más. Me levanté con pulcritud sin derramar un vaso. Subí las escaleras hasta el dormitorio, que todavía olía a Carlos, donde las gafas de leer, que había dejado olvidadas, seguían sobre la mesita de noche. Me senté junto a la caja fuerte. Carlos guardaba la llave, pero me había dado la combinación hacía años. Por si acaso pasa algo, había dicho. Nunca pensé que tendría que abrirla sola. Mis manos temblaban mientras introducía el código. Abrí la caja, pasé por encima de unos cuantos sobres, algunas fotos antiguas, y entonces lo vi un delgado archivo cuidadosamente grapado con una etiqueta escrita a mano por Carlos. Abrir solo cuando sea necesario. Aferré el archivo en mis manos. Esa noche no lloré. Simplemente me quedé allí sentada en la oscuridad de la habitación, escuchando el viento barrer el tejado, y supe que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. No abandones esta historia. Si alguna vez has presenciado una traición como esta, espero que compartas una palabra de apoyo. No pude dormir después de aquella cena. Pasé la noche en vela mirando el techo. Mi mente era una maraña de lana vieja que Carlos nunca tiraba porque nunca se sabe cuándo necesitarás remendar algo. Ya no me quedaba mucho por remendar. Las grietas se estaban extendiendo, y no me refiero a la de la pared de la cocina. A la mañana siguiente preparé café por costumbre, pero se quedó frío en mis manos. La casa estaba como siempre silenciosa, pero esta vez era una quietud que te daba miedo respirar. Carlos no estaba allí para encender la radio por la mañana. No se oía el tintineo de una cuchara removiendo el azúcar, ni un gruñido suyo cuando fallaba la luz. Solo el tic-tac del reloj, como si contara el tiempo que me quedaba. Decidí ir al banco. Carlos siempre se había encargado del papeleo de las cuentas. Hacía 30 años que no iba sola. Sinceramente, antes me parecía cómodo. Ahora me sentía como una tonta. El trayecto no fue largo, pero cada vez que cambiaba de marcha, sentía las manos rígidas. Era como si mi propio cuerpo protestara. Las puertas automáticas del banco se abrieron y una ráfaga de aire acondicionado frío me dio en el cuello, haciéndome temblar. Me acerqué al mostrador intentando parecer tranquila, pero no podía ocultar que nunca había hecho esto por mi cuenta. Hola, soy Elena Balbuena. Me gustaría revisar las cuentas a mi nombre y al de mi marido, Carlos. La mujer detrás del mostrador levantó la vista. Un rostro familiar, Elena, de unos 40 años, con gafas de montura fina y un colgante de plata con una H. Oh, señora Balbuena, su voz se suavizó. Siento muchísimo su pérdida. El señor Carlos siempre me preguntaba por mi nieta cada vez que venía. Un verdadero caballero. Asentí sintiendo de repente un escozor en los ojos. Gracias. Elena me invitó a pasar a un despacho trasero para sentarme más cómodamente. Dentro había un escritorio de aglomerado, unas cuantas fotos familiares torcidas y una silla giratoria que chirriaba.
Quiere revisar todas las cuentas, asentí. Yo, en realidad, no estoy segura de cuántas hay. Carlos lo gestionaba todo. Solo sabía que teníamos una cuenta de ahorros y una corriente. Pero ahora necesito saber qué tengo. Elena asintió apartando su monitor de mi vista mientras sus dedos volaban sobre el teclado. El clic rítmico parecía acelerar los latidos de mi corazón. Sí, aquí estamos, dijo lentamente, y luego frunció el ceño. Está la cuenta de ahorros conjunta, tal como dijo. Pero hay otra cuenta únicamente a su nombre y unas cuantas subcuentas que... supongo que no conocía. Hice una pausa. Únicamente a mi nombre, Elena asintió. Sí. Es una cuenta de ahorros independiente abierta hace unos 4 años. Negué con la cabeza. Nunca he venido al banco hasta el abrir nada. Elena giró el monitor para mostrarme un formulario de poder notarial. Mi firma estaba en él clara y nítida. Miré de cerca. Era en efecto mi firma, pero no recordaba haberla firmado. Solo sabía que Carlos de vez en cuando me hacía firmar cosas que, según él, eran para el seguro o para actualizar la dirección. La última vez fue cuando cambiamos oficialmente el número de nuestra casa, hace 2 años. Quizás su marido se lo hizo firmar cuando actualizaron su dirección, sugirió Elena con delicadeza. No dije nada. Recordé a Carlos diciendo: «Es solo un formalismo, cariño, no hace falta que lo leas». Y yo le había creído. Elena siguió desplazándose por la pantalla. Esto es un poco extraño. Algunos de los otros documentos también tienen la firma del señor Carlos, pero la caligrafía es ligeramente diferente. Fruncí el ceño. ¿Diferente en qué sentido? Elena mostró otro formulario de autorización en la pantalla. Esta firma parece más rígida. Los trazos son pesados, carecen de la fluidez natural que él siempre tenía. Había vivido con Carlos durante 3 décadas. Conocía su letra, especialmente la forma en que la C de su nombre siempre tenía una ligera curva al final, mientras que la de la pantalla era abrupta sin esa suavidad. Apreté los labios. ¿Puedo hacerle una foto a eso? Elena me miró un momento y luego asintió. Sí, por supuesto. Saqué mi móvil con la mano temblando ligeramente y fotografié cada documento. No sabía qué haría con ellos, pero sabía que no dejaría pasar esto. Antes de irme usé el baño del banco. En el espejo parecía Berés. Era envejecido otros cuantos años. Mi pelo plateado cuidadosamente cortado tenía un mechón suelto que no me había molestado en arreglar esa mañana. Me miré a los ojos, no estaban enrojecidos como en el funeral. Pero ya no tenían el brillo de mis primeros años de esposa. Suspiré apoyando las manos en el lavabo. Carlos, susurré, me dejaste todo esto. Pero necesito saber, ¿realmente todo vino de ti? Me arreglé la blusa. Guardé el móvil en el bolso y salí. El sol de abril era brillante haciéndome entrecerrar los ojos, pero esta vez no me inmuté. Empezaba a ver con claridad y quizás era hora de que me atreviera a mirar la verdad directamente a los ojos. Si alguna vez has confiado plenamente en alguien, solo para descubrir los espacios vacíos que dejó atrás, espero que te quedes. No fui directamente a casa después de salir del banco. Conduje sin rumbo durante un rato pasando por calles familiares, donde Carlos y yo solíamos comprar plantas para el jardín, o donde él señalaba y decía: «Ese tejado lo han construido fatal, ¿ves?». Aparqué frente a una vieja charcutería y compré un bocadillo de jamón serrano del que no pude comer más de la mitad. Sabía algodón,
pero necesitaba algo para mantener la mente despejada. Volví a mirar las fotos del banco. Documentos, firmas, números, letra pequeña. Todo parecía legal. Pero la sensación en mis entrañas no lo era. Era un zumbido bajo y persistente de sospecha que no se iba. Recordé a la única persona que podría ayudarme a entender lo que Carlos había dejado Nuria Domínguez, la contable de toda la vida, de Construcciones Balbuena. Carlos siempre había confiado en ella. «Conoce la empresa mejor que yo», solía decir. Hice la llamada. La voz de Nuria sonó sorprendida al principio, pero cuando dije mi nombre, se quedó en silencio unos segundos, antes de responder con un tono amable. «Señora Balbuena, siento mucho lo de Carlos. ¿Le gustaría pasar por la oficina? Todavía tengo todos sus archivos». La oficina de contabilidad estaba en un pequeño centro comercial, al final de la calle de la Constitución. Había estado allí una vez hacía más de una década cuando Carlos me pidió que le llevara la declaración de la renta de ese año porque estaba con gripe. La oficina no había cambiado mucho, paredes de cubículos de color beige, una moqueta ligeramente desgastada en el pasillo y el mismo olor a café de filtro rancio. Nuria salió a recibirme. Tendría la edad que tendría mi hija, si hubiera tenido una. Pelo castaño oscuro recogido en un moño suelto, una blusa de color crema y una vieja bufanda gris. Pero fueron sus ojos lo que me dejó sin aliento. Estaban llenos de una compasión inmensa. «No hemos quitado ninguna de las fotos», dijo Nuria mientras me conducías a una sala señalando una pared donde una foto de Carlos posaba con su equipo de construcción. Estaba sonriendo con la mano en el hombro de Ben, su capataz principal, un hombre que jugaría un papel más importante en esta historia más adelante. Me senté. Nuria sacó un archivo de un cajón y lo puso delante de mí. Antes de fallecer, el señor Carlos transfirió toda Construcciones Balbuena a un fideicomiso. La única beneficiaria es usted, Elena. Parpadeé. Nuria asintió. Sí, usted. Todas las acciones, activos, contratos, todo se movió de su nombre al fideicomiso hace unos 5 años. Sentí como si me hubieran echado un jarro de agua helada por el cuello. Traté de mantener la voz firme. ¿Por qué nunca me lo dijo? Nuria dudó. Dijo que lo guardara para cuando fuera necesario. Y también dijo que si usted venía aquí por su cuenta, debía darle esto. Abrió un cajón y sacó un sobre sellado y descolorido con la letra de Carlos en el anverso. «Elena, abrir solo cuando estés preparada». Lo cogí con la mano temblando ligeramente. Nuria salió discretamente de la habitación. Abrí la carta. El papel estaba ligeramente amarillento, la tinta negra aún clara. Era la letra de Carlos sin duda. La había visto en 1000 tarjetas de Navidad, notas de acción de gracias y facturas que pegaba en la nevera para mí. «Elena, sé que quizás estés sentada sola mientras lees esto. Y si estás aquí en la oficina de Nuria, probablemente yo ya no esté contigo. Pensé mucho en esto. Si debía decírtelo antes o simplemente arreglar las cosas en silencio. Al final elegí confiar en ti, confiar en que cuando llegara el momento, sabrías qué hacer. Nunca quise que estuvieras en una posición en la que tuvieras que bajar la cabeza o suplicar. A nadie, ni siquiera a nuestro propio hijo. Intenté enseñarle a David lo que era correcto. Pero algunas lecciones solo se aprenden a través de la pérdida. Y no quería que tú fueras el sacrificio que él tuviera que hacer para aprenderlo. El fideicomiso es para ti. La empresa es tuya. No porque quiera cargarte con un peso, sino porque mereces ser tú quien se aferre a lo que yo construí. Teresa es una mujer astuta, pero vi la mirada en sus ojos cada vez que se hablaba de dinero.
Me equivoqué al no decírtelo antes. Pero ahora lo sabes. Usa todo lo que te he dejado para protegerte tal como siempre has protegido a esta familia. Te quiero. Y creo en ti. Carlos. La leí 2 veces. Mi visión se nubló no por la tinta corrida, sino por las lágrimas. Era la primera vez que lloraba desde el funeral. No de tristeza, sino de dolor. Había regañado a Carlos por desconfiar de Teresa. «No seas tan suspicaz con la esposa de tu hijo», le había dicho con la voz afilada por la irritación. Él se había quedado callado, y al día siguiente me preparó el desayuno como de costumbre. Pensé que había cedido. Resultó que no. Había estado preparándose en silencio. Me quedé allí sentada en esa pequeña oficina, rodeada de papeles de la empresa y fotos de un Carlos sonriente. Ya no me sentía como una viuda indefensa. Empezaba a comprender que quizás yo no había estado preparada, pero Carlos sí había estado preparado para mí. Doblé la carta, la guardé en mi bolso y salí de la oficina. La luz de la tarde me dio en la cara. No era un sol fuerte, pero aún así tuve que entrecerrar los ojos. No por el resplandor, sino porque por primera vez en semanas sentía que estaba abriendo los ojos de verdad. Si alguna vez has depositado toda tu confianza en un familiar, solo para encontrarte con la manipulación, no te pierdas el próximo capítulo. Llegué a casa a última hora de la tarde. El día estaba nublado, no llegaba a llover, pero el cielo era de un gris pálido, como si también quisiera guardar silencio conmigo. No encendí la radio ni ninguna luz, ni siquiera me quité el abrigo. Simplemente me senté en el viejo sofá del rincón del salón, donde Carlos solía leer el periódico, y me aferré a mi bolso como a una balsa salvavidas. Saqué la carta y la leí de nuevo. Cada vez una nueva capa de emoción afloraba, pena, arrepentimiento, pero esta vez rabia. No hacia Carlos, hacia mí misma por ser tan confiada, por negarme a ver las señales obvias durante tantos años. Las veces que Teresa había mirado la cartera de Carlos, las veces que David había esquivado el tema cuando le preguntaba por sus finanzas personales, y su astuto silencio cada vez que Carlos mencionaba hacer testamento. Llamé de nuevo a Nuria. Su voz al teléfono seguía siendo tranquila y profesional, pero pude oír una nueva nota de cautela. «Necesito preguntarte algo», dije. «¿Carlos pidió alguna vez una hipoteca sobre nuestra casa?» A su nombre Nuria se quedó en silencio unos segundos. «Tendré que comprobarlo», dijo. «Pero sí recuerdo un préstamo a nombre de Carlos de unos 200.000 euros, solicitado hace casi 2 años. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. «¿Puedes enviarme una copia de ese papeleo? Sí, lo escanearé y te lo enviaré por correo electrónico». Le di las gracias y colgué. 10 minutos después el archivo estaba en mi bandeja de entrada. Cuando lo abrí, el corazón me dio un vuelco. Prestatario Carlos Balbuena, fecha de firma junio hace 2 años. Uso de los fondos, transferencia directa, proyectos de BSL. Me quedé mirando esa línea como si la hubieran tallado en el papel con un cuchillo. ¿DB eran las iniciales de mi hijo? David Balbuena. Pero ¿por qué el dinero se transfirió a una empresa con ese nombre? Me desplacé hasta la firma. Era el nombre de Carlos. Pero la caligrafía era rígida, desigual, las curvas no tan suaves como las suyas. No era una experta, pero mis entrañas gritaban: «No, esta no es la letra de mi marido». Abrí de nuevo mi móvil buscando las fotos que había hecho en el banco. Una era de un formulario que el propio Carlos había firmado hacía 3 años. Agrandé ambas imágenes colocándolas una al lado de la otra en la pantalla de mi portátil. La diferencia era abismal. La C, en la firma real de Carlos, siempre tenía una curva suave inclinada ligeramente hacia la derecha.
En el contrato de préstamo la C era vertical y tosca como copiada por una mano izquierda. El trazo final de la QE, en Valbuena, era más corto de lo habitual y se detenía bruscamente como alguien que imita sin sentir el ritmo natural de la mano. No era una experta en caligrafía, pero fui la esposa de Carlos durante 32 años. Conocía su letra como conocía las líneas de mi propia muñeca. Imprimí el documento y lo puse sobre la mesa. No lloré. A estas alturas estaba cansada de secarme las lágrimas. Simplemente me quedé allí sentada con la mano apoyada en el papel y respiré hondo. Si David había hecho esto, si se había atrevido a falsificar la firma de su propio padre para obtener un préstamo masivo para su empresa privada, entonces esto ya no era solo una disputa familiar. Esto era un fraude. Era una traición. Era una puñalada por la espalda. Busqué en mi correo electrónico el nombre Proyectos DBSL. Encontré un perfil de empresa registrada en la Comunidad de Madrid, con el representante legal listado como David Valbuena. La dirección de la empresa era una propiedad de alquiler en Getafe, no una oficina. Moví los archivos a una nueva carpeta en mi ordenador. La llamé El ajuste de cuentas. Por la tarde me preparé una taza de té. Mientras observaba el vapor subir, mi móvil vibró. Era Alba. El mensaje solo tenía 10 palabras. «¿Estás bien? Mamá me dijo que no te escribiera, pero estaba preocupada». Me quedé mirando el mensaje con un nudo en la garganta. Esa niña siempre había sido el único punto de luz entre esos dos. Desde pequeña había estado más unida a mí que a su propia madre. Una vez me dijo que yo era la única en la casa que no tiene una sonrisa falsa. No respondí de inmediato. Hice una captura de pantalla del mensaje y la guardé en la carpeta. Ahora lo guardaba todo como si estuviera construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo a ladrillo. Me levanté y cogí la tarjeta de visita de Benjamín Castillo, de un viejo cajón del estudio, de Carlos el jefe de obra, el hombre, en quien Carlos confiaba casi como si fuera de la familia. Marqué el número y esperé. Contestó a los 2 tonos. «Ben, soy yo, Elena Valbuena». Su voz era cálida y educada. «Hola, Elena. Yo siento mucho lo de Carlos. Todavía no puedo creer que se haya ido. Lo sé. Yo tampoco. Pero te llamo por otra cosa hoy. Por supuesto, lo que necesites. Necesito verte. No en la oficina. Quiero que nos veamos en privado». Quizás esta noche Ben dudó solo un segundo. «Claro. Estoy libre después de las 6. ¿Dónde quieres que nos veamos?» «Pasaré por el patio de maquinaria de la zona norte. ¿Recuerdas el contenedor que Carlos usaba como oficina temporal? Tengo la llave». Ben se rió suavemente. «Sí, recuerdo el lugar. Te veré allí a las 6:30». Colgué y me quedé de pie en el oscuro estudio, donde Carlos solía sentarse a revisar facturas, escribiéndome pequeñas notas cada vez que tenía que salir temprano. Una nota vieja todavía estaba pegada al archivador con un imán. «Llegaré tarde a casa, asegúrate de comer. No me esperes despierta. C». Puse mi mano sobre ella. Por primera vez no sentí dolor. Sentí claridad. Sentí rabia. Me sentí preparada. Si alguna vez te has visto atrapado entre la verdad y la sangre, ¿qué elegirías? Llegué 10 minutos antes. El patio estaba en la zona norte de la ciudad, un terreno que Carlos había alquilado durante décadas inicialmente solo para almacenamiento temporal. Solía llamarlo el corazón palpitante de la empresa. Un lugar para equipos, suministros y
Ocasionalmente un lugar para esconderse cuando no quería escuchar a Teresa hablar de criptomonedas. Aparqué junto al viejo contenedor de la oficina. La llave seguía en su sitio habitual colgada de un clavo oxidado junto a la puerta. Carlos siempre la dejaba allí diciendo: «Cualquiera que conozca el camino hasta aquí es de fiar para abrirla». Cuando empujé la puerta, una ligera nube de polvo danzó en el aire. El espacio todavía olía a aceite de máquina, a metal y a café viejo. La luz fluorescente parpadeó una vez antes de quedarse encendida. Me senté en una silla plegable, abrí mi bolso y puse el sobre con los documentos originales del fideicomiso sobre el escritorio. Exactamente a las 6:30 llegó Ben. Entró con los guantes de trabajo todavía puestos, la camisa manchada de grasa. Al verme se quitó los guantes, se limpió las manos con un trapo y asintió. «Buenas tardes, Elena». «Ben». Nos miramos durante unos segundos. No hizo falta decir nada más. Mis ojos lo decían todo. Acercó una silla y se sentó frente a mí con la espalda recta y la mirada directa. «Supongo que no has venido a hablar de proveedores de hormigón». Asentí. «¿Necesito saberlo todo?» Ben exhaló reclinándose ligeramente. «Me imaginaba que ya era hora». Empujé el archivo hacia Elfel. Carlos dejó un poder notarial. «Tú eres el gerente legal actual. Yo soy la única beneficiaria del fideicomiso». Ben echó un vistazo al sobre y luego asintió. Sabía que tenía algo preparado, pero no conocía los detalles. Incliné la cabeza. «Entonces dime lo que sí sabes». Ben apoyó las manos en el escritorio entrelazando los dedos. Su voz era firme pero tensa. «David vino aquí al menos 4 veces en los últimos 2 años, siempre cuando Carlos no estaba. Él decía que iba a una reunión con un cliente, pero en realidad solo estaba evitando al chaval». No dije nada. Ben continuó. «La primera vez David preguntó por nuestros contratos en curso. ¿Quién pagaba, quién se retrasaba el flujo de caja? Todo. Le dije que no tenía autoridad para compartir esa información sin la aprobación de Carlos. Dijo que era su hijo, que no necesitaba permiso». Apreté los dientes. «¿Qué hiciste?» Se lo dije sin rodeos, yo solo recibo órdenes del hombre que firma mis nóminas. Y ese no es él. Una pequeña y sombría sonrisa asomó a mis labios. «Bien». Ben se inclinó hacia adelante. Otra vez David exigió abrir el almacén de equipos. Dijo que quería evaluar los activos para su liquidación, si la empresa cambiaba de modelo de negocio. Le pregunté: «¿Quién te ha dicho que la empresa va a liquidar algo?» Él solo me dedicó esa media sonrisa suya. «¿Se lo abriste, no?» Llamé a Carlos justo después, y él le prohibió la entrada al patio desde entonces. Pero David seguía merodeando por las obras. Era como si estuviera planeando llevarse algo. Mi mano se cerró en un puño. No creo que solo estuviera planeando, creo que ya lo estaba haciendo. Le conté a Ben lo del préstamo de 200.000 €, con la firma falsificada, lo de proyectos de BSL y mis descubrimientos recientes. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé solo asintió lentamente. «No es que no viera venir algo así», dijo. «Pero no pensé que llegaría tan lejos». Abrí de nuevo el sobre y saqué el papel que Carlos había firmado. «Esta es una copia de la confirmación del fideicomiso. A partir de ahora, si alguien quiere algo de la empresa, de la oficina o de este patio, tiene que pasar por mí». Ben me miró y por primera vez vi un tipo de mirada diferente en sus ojos. No era lástima. No era deferencia educada. Era respeto. «Ya no soy la persona a la que le dan órdenes», dije con voz baja.
Soy la que tiene en sus manos lo que ellos creían que ya era suyo. Hizo un asentimiento tan leve que fue casi una reverencia. Elena, estoy contigo. Respiré hondo y me levanté. Gracias. No necesito mucha gente. Solo necesito a una en quien pueda confiar. Se levantó conmigo. Entonces ya la tienes. Me di la vuelta y salí por la puerta. El aire fresco de la tarde con olor a serrín y un leve toque de gasolina me golpeó la cara. Por primera vez en semanas ya no sentía que estaba al margen de una vida que otra persona controlaba. Estaba entrando en el centro de ella. Me desperté temprano ese día, más temprano que ninguna mañana, desde el funeral de Carlos. El cielo aún estaba oscuro, el rocío se aferraba a la ventana de la cocina y todavía no me acostumbraba a tomar el café sola. Pero hoy no había lugar para la pena. Hoy necesitaba estar lúcida, mantenerme firme y recordar exactamente quién era. Elegí una blusa de manga larga y color azul claro, que a Carlos siempre le había gustado. No porque necesitara parecer guapa, sino porque quería sentirme firme, y esa camisa me hacía sentir como si él todavía estuviera aquí, observando desde un rincón tranquilo. Había reorganizado el salón la noche anterior. La mesa de centro de roble estaba despejada y pulida, los documentos cuidadosamente organizados en 3 carpetas, una para el fideicomiso, una para la empresa y otra para el préstamo de David. Junto a cada carpeta había una botella de agua y un vaso, no como gesto de hospitalidad, sino para dejar claro que esto no era una comida familiar. Era una reunión. Una reunión que yo dirigía. No temblaba. Ya lo había hecho bastante en las últimas semanas. A las 10 en punto sonó el timbre. No me apresuré. Abrí como si recibiera a un tasador de inmuebles, porque sabía que a sus ojos eso es todo, lo que representaba un activo a repartir. Teresa entró primero. Caminó directamente hacia adelante sin saludar, sin mirar a su alrededor. Su bolso caro aterrizó en el sofá como si siempre hubiera pertenecido allí. David la siguió con un portátil bajo el brazo, evitando mi mirada. No los invité a sentarse, pero lo hicieron de todos modos. Yo ocupé mi lugar en la cabecera de la mesa. Hola a los dos, empecé con voz tranquila. Supongo que estamos aquí para hablar de... activos. Teresa miró a David, pero fue él quien habló primero. Mamá, creo que es mejor que manejemos esto de forma ordenada y legal. Soy el albacea del testamento de papá. Tengo la responsabilidad de administrar el patrimonio hasta que se complete el reparto. Asentí como si escuchara a un estudiante presentar un trabajo mal preparado. Y por esa razón continuó David. Necesito tener una imagen clara de todos los activos restantes, especialmente la empresa de construcción y esta casa. Necesitamos tasarlos y preparar un plan para gestionarlos. Teresa intervino. Ya hemos hablado con un abogado. Están listos para ayudar si aceptas cooperar. Ya sabes, todo será más fácil si simplemente colaboras. Sonreí, pero no fue una sonrisa suave. Fue la sonrisa de alguien que ya conocía la respuesta a la ecuación que todos los demás todavía intentaban resolver. Acerqué la primera carpeta hacia mí, la escritura del fideicomiso. La coloqué directamente frente a ellos. Construcciones Balbuena no forma parte del patrimonio de Carlos, dije. Hace 5 años transfirió la empresa entera a un fideicomiso. La única beneficiaria soy yo. David se puso rígido. Las cejas de Teresa se dispararon. Continué. Tengo el control operativo total. Nadie más, ni siquiera el albacea, tiene derecho a interferir en la empresa. Deslicé la segunda carpeta hacia adelante, los registros del préstamo. En cuanto a las finanzas personales,
David, pediste prestado un total de 96.000 euros a la empresa a través de contratos con firmas claras. No has realizado ni un solo pago a tiempo. Cada vez que llamabas a tu padre, mi querido papá, él firmaba otra prórroga. Pero todo quedó registrado. Cada número, cada fecha. David abrió la boca, pero levanté una mano para detenerlo. No he terminado. Cogí la última carpeta, la que haría que ambos palidecieran. Carlos hipotecó esta casa hace 18 meses. La cantidad 350.000 euros. La suma total se transfirió al fideicomiso. Legalmente esta casa es ahora un activo mío. Silencio. No el silencio del shock. El silencio de la gente que ve cómo sus cálculos se disuelven en el aire. Me levanté y los miré a las dos personas que me habían abandonado, las que me habían dicho que debería buscar un lugar más pequeño para vivir. Era una invitada en mi propia casa, dije lentamente. Ya no. Ahora soy la propietaria con las llaves y los extractos bancarios a mi nombre. Teresa se levantó de un salto. Su voz era estridente, rompiendo la quietud de la habitación. Vieja manipuladora, lo engatusaste. Le hiciste cambiarlo todo. Sus bienes pertenecían a esta familia. No para que tú los acapares y juegues a ser la reina del castillo. La miré directamente a los ojos. Él era mío. Vivimos juntos 32 años. Y ahora todo lo que dejó es para que yo viva el resto de mi vida. Sola, pero no indefensa. Teresa soltó una palabrota, cogió su bolso y dio un portazo al salir. David permaneció sentado con las manos aún apoyadas en el portátil que nunca había abierto. No esperaba que estuvieras tan preparada, murmuró. No dije nada. Solo lo miré, ya no como al niño pequeño al que solía consolar en las noches de lluvia, sino como a un hombre adulto codicioso, débil y desagradecido. Se levantó lentamente, hizo un rígido asentimiento y siguió a su esposa. Ni una sola palabra de disculpa. No sentí alivio. Solo sentí que por fin me había levantado de la silla en la que otra persona me había colocado durante tantos años. De esa casa no porque me echaran, sino porque elegí irme. Y en mi nuevo lugar encontraría lo único que ellos nunca entendieron de mí, la libertad. Hice las maletas en silencio. Sin música de fondo, sin nadie que ayudara, sin despedidas. No necesitaba a nadie. Solo necesitaba tiempo, y lo estaba recuperando minuto a minuto, aliento a aliento. Esa mañana llamé a una empresa de mudanzas. El hombre al teléfono me preguntó el destino y le di una dirección en Cudillero. Una casa junto al mar. Me preguntó, ¿se muda allí? ¿Sola? Solo dije, sí, y no ofrecí más explicaciones. Empaqué caja tras caja de libros, cuenco tras cuenco. Las cosas que una vez había atesorado para mi familia, aunque esa misma familia había elegido abandonarme. Algunos objetos los tiré de inmediato: el juego de vasos de cristal, de Teresa el mantel que David compró en el Rastro el año pasado. Pero conservé las cosas viejas, un libro de cocina con el lomo roto, un jarrón desconchado, que fue el regalo de Carlos por nuestro 20º aniversario. No dejé ninguna nota, no escribí ninguna carta. No necesitaba que nadie lo entendiera. Solo necesitaba que un día vieran una casa vacía y que entendieran que esta vez me fui, porque yo lo elegí, no porque nadie me obligara. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco y definitivo. No fue el sonido de una despedida, fue el sonido de la liberación. El viaje a Cudillero duró más de 3 horas, pero no se me hizo largo. Miré por la ventanilla las hileras de árboles a lo largo de la autopista, los campos neblinosos,
y me encontré recordando la primera vez que Carlos me llevó a conocer a sus padres. En aquel entonces conducía una furgoneta vieja y yo me sentaba a su lado, con una cesta de pan caliente en mi regazo. «Empezaremos de nuevo», había dicho, desde la cocina, desde la cama, desde un pequeño jardín con flores. Recordé todas las veces que había limpiado la casa para las fiestas de Teresa, enderezando servilletas desordenadas, limpiando sillas. Solía estar orgullosa de ser la madre era capaz. Mirando hacia atrás, ahora me di cuenta de que solo era una organizadora para las vidas de otras personas. La casa en Cudillero apareció después de una pequeña pendiente bordeada de cipreses. Había estado aquí una vez hace muchos años, pero no la recordaba bien. Era más pequeña que la casa antigua, pero espaciosa y luminosa. Un tejado de tejas rojas contra ventanas blancas y un jardín delantero con algunos arbustos de lavanda viejos. Entré con la llave que Jaime, mi abogado, me había dado. Dejó esto en sus archivos personales. Los suelos de madera todavía olían a cera. En la encimera de la cocina había una pequeña caja. Dentro, una tarjeta. La letra de Carlos inconfundible. Para Elena, cuando estés lista para elegir un espacio propio. No más pasos fuera de la puerta, solo el sonido de las olas. Me senté sosteniendo la tarjeta como si sostuviera el perdón. No el suyo, sino el mío propio. Me había perdonado a mí misma por haber guardado silencio durante demasiado tiempo, por haber soportado cosas que ya no merecían la pena. Por la tarde preparé una tetera. Mientras servía el té, noté un pequeño trozo de papel doblado en la caja de té. Lo abrí. La letra de Alba pequeña, inclinada, un poco desordenada. Me prohíben llamarte, pero no pueden prohibírselo a mi corazón. Sigues siendo la única que me quiere incondicionalmente. No pude contenerme más. Las lágrimas cayeron sobre mi mano, pero no sollocé. Eran solo lágrimas como granos de sal residuales, lavando lo que necesitaba ser olvidado. Alba siempre había percibido las cosas que los adultos intentaban ocultar. Incluso de niña podía leer los ojos. La única vez que la regañé por dibujar en la pared del salón, ella solo bajó la cabeza y dijo: «Estás triste por otra cosa, lo sé». Ahora sabía que ella todavía me veía de verdad. Esa noche colgué un pequeño letrero de madera tallado a mano en la puerta principal. En pintura blanca decía: «Mi casa. No llames si no es con respeto». Salí al porche. El cielo se oscurecía. El océano murmuraba en la distancia. Me senté en la mecedora y me serví más té. Mi corazón no estaba ligero, pero sí firme, como la tierra sólida después de una lluvia intensa. No sabía lo que me esperaba. Quizás demandas judiciales, quizás un largo silencio. Pero sabía una cosa con certeza: ya no estaba en la sombra. Ya no tenía que pedir permiso para existir. Había elegido la luz, y esta vez era la mía propia. Si alguna vez te han empujado contra la pared, pero has elegido mantenerte en pie, continúa este viaje conmigo. Había pensado que después de mudarme a Cudillero las cosas se calmarían poco a poco. Estaba equivocada. Menos de 3 semanas después de que David y Teresa se marcharan de la antigua casa, recibí una carta de un bufete de abogados de Madrid, junto con una copia de una demanda. Me estaban demandando. Más concretamente, me demandaban por posesión ilícita de bienes hereditarios, falta de transparencia en la condición de beneficiaria del fideicomiso y ejercer influencia indebida sobre el fallecido. Leí las 4 páginas lentamente. No me sorprendió. Ni siquiera me extrañó. Solo sentí lástima, porque resultó que mi hijo, aquel al que había llevado corriendo a urgencias cuando su fiebre alcanzó los 40 grados,
Ahora afirmaba por escrito que yo había abusado de la influencia emocional para adquirir bienes fuera del testamento. Puse la demanda sobre la mesa de la cocina, me serví un vaso de agua y llamé a Jaime Pardo, el abogado, que había gestionado todos los documentos de Carlos y el hombre en quien más había llegado a confiar desde que todo esto empezó. «Mantenga la calma», Elena, dijo Jaime por teléfono con su voz siempre serena y pausada. Esto lo anticipaba. «Pero esté tranquila, lo tenemos todo». 3 días después estaba sentada en el escritorio de pino de mi pequeño salón con Jaime y una gruesa carpeta que había preparado. Cada documento tenía una firma original, un sello notarial y una fecha clara de Nuria de Carlos, del asesor fiscal del banco. No solo teníamos papeles, teníamos un plan. La vista tuvo lugar en el juzgado comarcal. La sala no era grande, con largos bancos de madera, un techo alto y una iluminación fría. Llevaba una blusa blanca y una chaqueta gris claro. No para impresionar, sino porque así es como Carlos habría querido que me viera cuando necesitaba que la gente me viera por quién era. David y Teresa llegaron con su propio abogado joven, con el pelo engominado hacia atrás y un traje caro. Me miró con esa expresión de «es solo una anciana que no entiende de leyes». Me habían mirado así más veces de las que podía contar. Su abogado empezó cuestionando si el fideicomiso se estableció bajo falta de transparencia, que Carlos había estado bajo influencia psicológica en sus últimos años y que había signos de coerción emocional. No respondí. Jaime se sentó a mi lado sin prisas. Cuando fue su turno, simplemente abrió su carpeta y presentó los documentos originales al juez uno por uno. «Señoría», dijo Jaime, «el fideicomiso se estableció 5 años antes del fallecimiento del señor Carlos Balbuena. En un momento en que gozaba de plena salud, estaba en su sano juicio y dirigía activamente su empresa. Todo esto está confirmado por su contable, su médico de cabecera y el bufete que tramitó la documentación». Presentó otro archivo. «Y este es un préstamo de Construcciones Balbuena al demandante, el señor David Balbuena, por un total de 96.000 €. Hay un contrato, una firma y no se han realizado pagos desde que se emitió el préstamo». Se volvió hacia B. Su voz no era dura, sino casi preocupada. «Señor Balbuena, ¿por qué pidió dinero prestado a su padre y no lo devolvió? ¿Y por qué su madre, la mujer a la que le dijeron que abandonara su hogar, es ahora la única responsable financiera de la empresa?» La sala se quedó en silencio. David se removió en su asiento con la cabeza gacha. Entonces Jaime asestó el golpe final, un extracto del Registro Mercantil de Madrid, Proyectos DBSL, la empresa de David, donde había canalizado el préstamo falsificado de Carlos. El registro mostraba que la empresa había cesado sus operaciones hacía 4 meses, sin impuestos presentados, sin flujo de caja, sin activos. El archivo indicaba claramente: préstamo de Construcciones Balbuena utilizado como capital de inversión inicial, nunca devuelto. Teresa se volvió hacia su marido susurrando algo que no pude oír, pero vi el fuego en sus ojos. Al salir del juzgado siseó entre dientes: «Confiabas en ella y ahora lo has perdido todo». Me levanté lentamente. No la miré. Solo miré por la gran ventana del lateral de la sala, donde un trozo de cielo azul y una hilera de árboles se mecían suavemente con el viento. Pacífico, sin discusiones. 3 semanas después llegó el veredicto. El tribunal desestimó la totalidad de su reclamación sobre los bienes. Reconoció el fideicomiso como legalmente válido.
Se ordenó a David y Teresa devolver los 96.000 euros en un plazo de 8 años. Si no cumplían, se les embargarían los salarios y los bienes. Recibí la notificación por correo esa tarde justo cuando estaba preparando una tetera. Dejé el sobre a un lado sin prisa por abrirlo. Quería esperar a que el agua hirviera del todo. Después de servirme el té, me senté en el porche. La brisa marina parecía más suave hoy. Abrí la carta y leí cada línea. Ni una sola palabra hizo que mi corazón se acelerara. Solo fue una confirmación de lo que ya sabía, no me había equivocado. No necesitaba bajar la cabeza. Sonó el teléfono. Era Ben. «Supongo que acabas de leerlo», dijo con un toque de alegría en la voz. «Sí. Estoy tomando un té». Ben se rió. «Bueno, pensé que te gustaría saberlo. Los ingresos de la empresa subieron un 12% el último trimestre. El proyecto de Avilés acaba de firmar 2 nuevos contratos». Sonreí. «Bien, todo va por buen camino. Igual que tú con tu vida», dijo Ben antes de colgar en voz baja. Me quedé sentada un buen rato con el té enfriándose en la taza. No me sentía tan feliz como pensaba que lo haría, pero me sentía en lo correcto. Y para mí, estar en lo correcto era suficiente. Recibí la carta un martes por la mañana. El cartero era el mismo hombre familiar de pelo plateado. Deslizaba el correo por la ranura de madera de la puerta del porche y asentía con la cabeza mientras yo preparaba el té en la cocina. No la abrí de inmediato ni le di mucha importancia en ese momento. Estaba ocupada podando los arbustos de lavanda del jardín y luego limpiando la ventana que daba al sur. Me gustaba la sensación de mantener mi propia casa limpia, sin depender ya de nadie, sin esperar a que alguien me lo recordara. Cuando recogí el montón de correo del suelo, mis ojos se detuvieron en un sobre sin membrete. Solo una palabra escrita pulcramente con bolígrafo azul: mamá. Me senté en la silla junto a la ventana por donde el sol de la mañana se colaba entre los pequeños árboles. Mis manos desdoblaron lentamente el papel. Dentro había una sola hoja doblada por la mitad. La letra era familiar pero temblorosa, como si hubiera sido escrita con gran vacilación. Mamá, no espero que me perdones, pero espero asumir mi responsabilidad. No porque el tribunal me obligue, sino porque lo necesito. Creía que lo entendía todo sobre la empresa, sobre el testamento, sobre nuestra familia. Resulta que no entendía nada en absoluto. No paraba de pensar que papá había dejado muy poco, que no le importaba mi futuro, pero sí le importaba solo que se preocupó por la persona correcta. Siento haberte hecho daño. Cada día que hago horas extras, cada vez que hago el primer pago del préstamo, pienso en ti. No en la tú de hoy, sino en la mamá que me traía el almuerzo todo el verano, la mamá que envolvía los regalos de cumpleaños a mano, la mamá que siempre dejaba un trozo de tarta de manzana en la encimera de la cocina aunque yo no volviera a casa. No espero tu perdón, pero si algún día quieres tomar un té conmigo allí, estaré. David. Leí la carta 3 veces. Cada vez me detuve en una línea diferente. La primera vez me detuve en solo que se preocupó por la persona correcta. La segunda vez me detuve en recuerdo el trozo de tarta de manzana en la encimera de la cocina. La última vez me detuve en la frase más simple de todas: allí estaré. No había excusas, no había justificaciones. Y por lo que pareció la primera vez en años, había honestidad. No lloré, no escribí una respuesta. Simplemente me levanté, fui al dormitorio y abrí el pequeño cajón de la vieja cómoda de madera. Dentro había una pequeña caja de roble cuadrada con una tapa deslizante que Carlos había hecho a medida para nuestro 30 aniversario.
En la tapa había tallado la palabra Gracia. No un nombre, sino como me llamaba cuando hacía algo con una paciencia y una delicadeza que él sentía que le faltaban. «Tú tienes una gracia que yo no tengo», solía decir. Abrí la caja. Dentro estaba la carta que me había dejado la de la oficina de Nuria. El papel empezaba a clamarillear los pliegues más suaves de tantas veces que la había abierto. Coloqué la carta de David a su lado cuidadosamente doblada. Cerré la tapa. No estaba cerrada con llave, pero estaba lo suficientemente cerrada como para guardar lo que necesitaba ser guardado. Esa noche, mientras escribía unas líneas en mi diario, un hábito que había mantenido desde que me mudé a Cudillero, escribí: «Dicen que perdonar es dejar ir. Creo que es atreverse a mantener un silencio que supere los gritos del resentimiento. No un silencio de evasión, sino un silencio que permite que las cosas se asienten. Esperar a que la otra persona aprenda a caminar por sus propios medios, sin que tú le guíes el camino». Cerré el diario, recogí mi té y me senté en el porche. La brisa del mar traía un ligero olor a sal. No era fría, no era áspera. Solo lo suficiente para recordarte que hay cosas ahí fuera, más grandes que la pena, más grandes incluso que la rabia. Antes de acostarme revisé mi móvil, un hábito que intentaba romper, pero que aún repetía cada noche. Había un mensaje de Alba, mi nieta. «Abuela, mis padres están cambiando, pero no necesito que cambien para quererte». Me quedé sentada en la cama durante 10 minutos completos después de ese mensaje, simplemente mirando la pantalla oscura. No porque no supiera qué decir, sino porque quería aferrarme a ese momento un poco más. Respondí a Alba con una sola línea. «El amor no necesita reglas, solo necesita verdad». Y por primera vez en meses, apagué la luz sin un peso en el pecho. Nunca pensé que sería yo quien sostuviera un micrófono frente a una multitud. No soy del tipo que disfruta hablando en público. Estoy acostumbrada a estar en la cocina poniendo la mesa, no de pie en un podio, compartiendo algo profundo. Pero un día recibí una llamada de Laura, la hija de Nuria la contable, que tanto me había ayudado cuando todo empezó. «Elena», dijo Laura, con una voz mezcla de emoción y respeto, «estoy organizando una pequeña reunión para mujeres mayores que han sufrido abuso financiero dentro de sus familias. Recuerdo que mi madre me contó tu historia y pensé que si estuvieras dispuesta podría ser una inspiración para ellas». Me quedé en silencio unos segundos. No porque no quisiera, sino porque nunca me había considerado una inspiración para nadie. Pensaba que yo era la que recogía la mesa, la que saludaba a los invitados, la que mantenía la paz cuando todo estaba a punto de estallar. Pero quizás ahora era otra persona. Acepté. La charla se celebró en la pequeña sala de lectura de la biblioteca del pueblo. Paredes de color crema, mesas y sillas de madera ordenadas y una suave luz amarilla. No era formal ni ostentoso, justo mi estilo. Cuando subí al pequeño atril de madera había unas 20 mujeres sentadas entre el público. Me miraban no con expectación, sino con los ojos de personas que habían oído demasiadas cosas que no necesitaban oír. No querían un discurso, querían una historia real. Cogí el micrófono, respiré hondo y empecé así. «Mi nombre es Elena. Tengo 71 años. Una semana después de la muerte de mi marido, mi hijo me dijo que me fuera de mi casa. Pero la historia que he venido a contar no es una historia de dolor. Estoy aquí para contaros cómo empecé a vivir de nuevo, a una edad en la que otros me decían que era demasiado tarde. No somos solo madres o esposas. Somos los pilares de nuestras propias vidas. Y si creéis que sois demasiado mayores para empezar de nuevo,
Solo tenéis que preguntarme a mí. Yo renací a los 71 años. No porque alguien me salvara, sino porque aprendí a salvarme a mí misma. Y creo que si yo puedo hacerlo, vosotras también podéis. Nadie aplaudió, pero vi cómo cambiaban sus ojos. Vi a una mujer mayor a la izquierda sentir lentamente. Otra se llevó una mano al pecho, y supe que ya no estaba contando una historia solo para mí. La estaba contando para ellas. La vida en Cudillero era extrañamente pacífica, pero no solitaria. Construcciones Balbuena seguía funcionando sin problemas. Ben me llamaba cada semana, generalmente un viernes, solo para dar un breve informe. Hemos subido un 8% este trimestre, el nuevo contrato está firmado. Luego venía su frase familiar. Gracias por aferrarte a lo que Carlos dejó. Alba venía a visitarme el tercer fin de semana de cada mes. Su madre podría no saberlo, o fingir que no lo sabía, pero no nos escondíamos. Traía su cuaderno de bocetos, generalmente lleno de dibujos míos, leyendo en el porche, o preparando té, o mirando al océano. Una vez me dibujó como un pequeño barco flotando en las olas, pero sin hundirse. Le pregunté por qué no había remos y me dijo, «Porque no los necesitas». Empecé a pie a aprender a tocar el piano. Un vecino me enseñó unas cuantas notas básicas. La primera canción que practiqué fue a mi manera. Me equivoqué en muchas notas, el ritmo no era el correcto, pero no me alteré. Sonreí porque estaba haciendo algo solo para mí. Esa noche me senté en el porche con una suave brisa soplando una copa de vino tinto en la mano. Nadie llamó. Nadie necesitaba nada de mí. Y supe que esta era la libertad que había pasado años buscando. Levanté mi copa hacia el mar y susurré, «Carlos, no me dejaste un rescate, me dejaste un mapa». Y recorrí todo el camino con mis propios pies. No esperé a que el viento respondiera. Solo miré al cielo y por primera vez en mi vida no me sentí perdida en el silencio. Epílogo. Una carta para las mujeres como yo. Si todavía estás aquí después del largo viaje que he compartido, quiero decirte esto, gracias. No por escuchar mi historia, sino por darme la oportunidad de ser más real, no en el pasado, sino aquí mismo en el presente. No conté mi historia por lástima. La conté porque sé que hay muchísimas mujeres como yo, mujeres que han vivido toda su vida para los demás, solo para un día encontrarse expulsadas de todo lo que alguna vez construyeron. Solíamos pensar que ser una buena madre, una esposa devota, era suficiente para mantener todo en paz. Pero la vida no nos promete justicia. Nuestros hijos no nos deben gratitud. Nuestros maridos no siempre son lo suficientemente fuertes para protegernos hasta el final. Y nadie excepto nosotras mismas puede decidir lo que valemos. Solía sentirme como una sombra en mi propia casa. Solía creer que el silencio era la forma de mantener la paz. Pero al final me di cuenta de esto. Si permaneces en silencio demasiado tiempo, la gente olvidará que alguna vez tuviste voz. Tenía 71 años cuando empecé mi vida de nuevo. Cuando me mudé a esa pequeña casa junto al mar, pensé que era demasiado tarde. Pero resulta que la edad no es un límite, es solo un hito para recordarnos, si no es ahora, ¿cuándo? No tengo una fórmula para la felicidad. Pero estoy segura de una cosa, no nacimos solo para existir para los demás. Nosotras también merecemos vivir una vida plena sin pedir permiso. Si eres una mujer que está entrando en los 50, 60 o 70 años, si sientes que te están empujando lentamente a los márgenes de tu propia familia, en la misma casa que una vez
dirigiste "Solo quiero enviarte un abrazo" a través de estas palabras. Mira hacia atrás en tu vida y pregúntate, ¿para quién he vivido? ¿Y para quién quiero vivir ahora? Nadie tiene derecho a apagar tu luz solo porque te hayas acostumbrado a vivir en la sombra. Ahora es tu turno. ¿Has pasado por algo similar? ¿Estás atravesando una transformación propia? ¿O simplemente te preguntas, ¿hay alguien ahí fuera que me entienda? Por favor, deja un comentario. Comparte tu historia o incluso un solo sentimiento. Porque nunca se sabe, en algún lugar otra mujer podría sentirse escuchada, todo gracias a ti. Estoy aquí. Leo cada uno de vuestros comentarios. Y creo que mereces escribir tu propio capítulo final.